¿cómo estás, hermano? Qué gusto nuevamente y qué honor y qué bendición poder compartir con todos ustedes la palabra de nuestro Señor. Allá donde tú te encuentras, recuerda siempre y decláralo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor tiene grandes y poderosas bendiciones para ti y para toda tu familia. Amén. Acompáñame a hacer una oración antes de comenzar. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a darle gracias por este tiempo y vamos a decirle: Padre poderoso, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, por un nuevo día, Señor. Muchas gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy, Padre, hemos venido a tu casa con un corazón agradecido y humillado delante de ti, Padre, y dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Que la palabra que has preparado, Espíritu Santo, el día de hoy, sea una palabra de gran bendición en nuestras vidas, Señor. Que la podamos entender y comprender. Trae sabiduría en nuestras vidas, Señor, para vivir tu palabra. Gracias te damos, Señor, y clamamos a ti para que tú en este momento tomes el control, tú seas el que nos enseñe, el que nos dirija y el que nos lleve por los caminos que has preparado para cada uno de nosotros. Que la palabra la atesoremos en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar, hermanos. El título de esta prédica es un poco extraño o algo raro para hacer una prédica. Se llama 18 años. Y esos números el Señor nos va a utilizar para emprender algo grande el día de hoy de su palabra. Quiero comenzar preguntando o comentándote, cuando nosotros llegamos a los 18 años, cada uno de nosotros que ya tenemos más edad de esa, pero cuando pasamos por esa edad de 18 años, esa edad es una edad en la que tenemos grandes cambios en nuestra vida y tomas de muchas decisiones. Cambios como, por ejemplo, dejamos de ser menores de edad, ¿verdad? Y comenzamos a ser mayores de edad. Anteriormente, las decisiones las tomaban nuestros padres, son nuestros tutores y ellos tenían la responsabilidad de tomar decisiones por nosotros. Pero a partir de los 18 años, nosotros tenemos esa responsabilidad. Tal vez sigamos pidiendo el consejo de nuestros padres y la guía de ellos, pero al final ya serán decisiones nuestras. A esa edad, muchos de nosotros tomamos decisiones que afectaron nuestro presente y que influyeron en nuestro futuro. A los jóvenes que están en esa edad o que están por llegar a esa edad, tomarás decisiones muy importantes, decisiones de qué vas a querer ser en un futuro. Decisiones que afectarán tu presente, pero que pueden influir en tu futuro. Aunque el futuro nadie lo conoce, solo Dios, ¿verdad? Pero los que ya pasamos por esa edad, decisiones que tomamos en esa etapa de nuestra vida, nos formaron y somos parte de lo que hoy somos cada uno de nosotros. Así es que es un tiempo de cambios y decisiones. Pero ¿qué nos quiere decir la palabra el día de hoy acerca de 18 años? Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 13, del 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? Cuestionándolos. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus enemigos, todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén. Qué bonitos versículos, ¿verdad, hermano? Qué bonita palabra y qué gran milagro hizo Jesús con esta mujer encorvada que 18 años tenía esa enfermedad. Hoy vamos a ver dos tipos de interpretaciones, hermano. La primera es la interpretación literaria.
tal y como lo leemos, y la segunda va a ser una interpretación que la propia palabra nos va a ayudar a entender qué más nos quiso decir el Señor con estos versículos. ¿Qué inspiró el Espíritu Santo en Lucas para que hiciera mención de este milagro en especial? Porque dice la palabra en el libro de Juan al final, que si se escribieran todas las cosas una por una de lo que Jesús hizo cuando estuvo con nosotros, no alcanzarían los libros. Entonces, al escribir Lucas, debe de traer alguna enseñanza más estos versículos. Lo primero que yo entiendo de la lectura y como resumen es que Dios tiene el poder de sanar cualquier enfermedad. Amén. Si pudo sanar a esta mujer que 18 años tenía una enfermedad, también puede sanar mi enfermedad. Aquella cosa que estemos padeciendo, aquella cosa por difícil que para nosotros sea o imposible, para Dios es posible. Él tiene el poder. Nosotros confiemos en que Él lo hará si es su voluntad. Como te decía, hay muchos detalles en esta lectura, detalles que nos deben de llamar la atención cada que estemos leyendo algún versículo para entender un poco más qué es lo que el Señor nos está diciendo. Y el primer detalle que veo es por qué tantas ocasiones se repite el día de reposo. Si te das cuenta en pantalla, aparecen, los marqué allí con amarillo, las veces que se hace mención del día de reposo. 5 veces se hace mención del día de reposo en estos versículos que acabamos de leer. Cuando una palabra se repite tantas veces en pocos versículos, es algo que nos debe traer curiosidad y tratar de investigar por qué tanto se menciona el día de reposo. Porque Jesús estaba en la sinagoga el día de reposo e hizo algo que le molestó al principal de la sinagoga. Incluso Jesús lo reprende diciéndole hipócrita. Pero Jesús hizo un milagro el día de reposo. Para eso vamos a ver qué nos dice la palabra. A esto también se le conoce como concordancia, hermanos. Y vamos a entender qué más nos dice la palabra misma acerca del día de reposo. Vamos a ir a Éxodo 31, del 12 al 17. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Habló además Dios a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepas que yo soy Dios que os santificó, que los apartó del mal. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros, el que lo profane de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día 7º es el día de reposo, consagrado a Dios. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarás pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Primeramente, lo que acabamos de leer, hermanos, Dios le dio una ordenanza a Moisés, dirigida ¿a quién? A los hijos de Israel, a su pueblo. Y esa ordenanza la cumple el pueblo judío hasta nuestros días. Ellos siguen guardando el día de reposo que es el 7º día, a lo que lo llaman ellos el Sabbat. Para nosotros nuestro día de venir a agradecer a Dios es el domingo. Nuestro día de reposo es el domingo consagrado a Dios, porque Jesús es nuestro reposo. El primer día de la semana para nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo es el domingo, pero para los judíos es el Sabbat, ¿verdad? Hay algo que me llama mucho la atención, que dice que todo aquel que profane el día de reposo, ciertamente moriría o tendría que morir. En lo que leímos acerca de Lucas, donde el principal de la sinagoga le reclama a Jesús sobre hacer eso el día de reposo,
Jesús le llama hipócrita, ¿verdad? Al llamarle hipócrita es porque ellos estaban profanando el día de reposo. Ellos estaban haciendo obras que, de acuerdo a lo que dice la palabra del Torá, en la ley que se le dio a Moisés, no debían de hacer. Y allí no decían ellos nada, no protestaban. Pero Jesús estaba haciendo un milagro, un bien a una persona. Estaba mostrando su amor y misericordia ante el dolor de esa mujer, y eso les molestaba. Y por eso ellos querían hacerle daño. En Juan 5, 16 y 18 dice algo más acerca de esto. Dice la palabra del Señor: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas el día de reposo. O sea, no nada más lo perseguían, sino procuraban hacerle daño, matarlo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Procuraban matarle, ¿verdad? Pero Dios les decía que el día de reposo alguien trabajaba. Y el que trabajaba era Dios. ¿Qué pasaría si Dios, siendo su día de descanso, el día de reposo, dijera: como es mi día de descanso, hoy no va a haber oxígeno para toda la tierra? ¿Qué nos pasaría? Yo creo que la mayoría o casi el total de la gente moriría. Tal vez no todo el 100%, a lo mejor habría alguno que se pusiera un aparato de oxígeno, pero la gran mayoría del planeta ya no existiría si Dios tomara ese día para descansar. O tal vez si aquellas personas que entraran el día de reposo a una operación en un sanatorio, Dios dijera: como hoy es mi día de descanso, hoy no voy a hacer milagros ni voy a sanar a nadie en los hospitales. ¿Qué pasaría con todas esas personas? Esas personas también ya no estarían con nosotros. Pero Dios trabaja todos los días, porque Él sustenta nuestras vidas en todo y todo el tiempo. Y Jesús lo que estaba diciendo en resumen en estas palabras, que los judíos no podían ver o no querían entender, era lo que Jesús les estaba diciendo, que Él era Dios, pero ellos no lo veían, porque ningún hombre hacía esas maravillas o esos milagros poderosos que Jesús hacía. Ellos no lo veían, ellos se iban más a lo que decía la ley, a las obras de la ley, y por eso no veían a Dios a través de Jesús, a través de su Hijo. Entonces, por esa razón, buscaban hacerle daño, y la importancia del día de reposo. Otro detalle que yo veo en la lectura de Lucas, en Lucas 13:11, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Yo no sé si tú conozcas a alguna persona que camine encorvado, sea hombre o sea mujer. A esa enfermedad, hermanos, se le conoce como cifosis, y es una enfermedad en las vértebras, que es una deformación irregular de cada vértebra. Se van desgastando de un lado más que de otro y van provocando que la columna comience a encorvarse. Pero ahí en la palabra del Señor no está diciendo que la mujer tenía una enfermedad de huesos, ¿verdad? Sino está diciendo que tenía un espíritu de enfermedad. Allí todavía no llegaba el Espíritu Santo, el regalo que nos dejó el Señor, ¿verdad? Todavía no era enviado. Cuando vemos en la palabra espíritu, está hablando acerca del alma de la mujer. Tenía una enfermedad en el alma. Pero ¿qué había llevado a esa mujer que durante 18 años ella cargaba esa enfermedad en el alma? Vamos a ver qué dice la palabra acerca del encorvamiento. Y para eso, hermanos, nos vamos a ir al libro de Salmos, del 38, del 6 al 10. Y aquí es un hombre el que está hablando, el que está escribiendo, describiendo esta parte, y es el rey David. Si ves la imagen, es un hombre que camina con la mirada o la cabeza hacia abajo, encorvado. ¿Y qué nos dice David en estos versículos? Estoy encorvado
estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Cuando alguien está enlutado es porque está pasando por un duelo. Alguien querido falleció. Y David andaba de esa forma, triste, sin ánimo, llorando. Se encontraba pasando por un momento difícil, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Al final ya estaba enfermando David, ya le estaba haciendo falta la luz de sus ojos, ya no veía bien. Mi fuerza o su fuerza se había ido. Su vigor era menos, ya no tenía ganas de seguir adelante. Dice, mi corazón está acongojado. El problema era del corazón, y en el corazón están las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Entonces estamos hablando de un problema del alma. Dice que está debilitado y molido en gran manera. Y eso causaba un dolor porque le causaba conmoción a su corazón. Y decía, delante de ti, Señor, está lo que me está sucediendo. Yo ya no tengo fuerzas, yo ya no tengo ánimos, ya no tengo ganas de seguir adelante. Pero ¿qué estaba provocando en David esta situación? Y la respuesta está 2 versículos atrás, hermano. Salmo 38:4 dice lo siguiente: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Qué estaba ocasionando de que David tuviera esa condición? Sus propios pecados, su falta de sabiduría en las decisiones, lo habían llevado a esa situación como una carga pesada que él tenía por todas esas cosas que decidió en algún momento e hizo mal, por esos pecados que cometió. Recordemos que David cometió varias decisiones en su vida que trajeron consecuencia. Recordemos que Dios, cuando ellos entraron a la tierra prometida, les había dicho que no tomaran mujeres de los pueblos que quedaban entre ellos o de los pueblos que había allí. Y David tomó mujeres, esposas tuvo entre los pueblos de allí, no tantas como su hijo Salomón, pero él tuvo mujeres de otros pueblos. Y Dios les había dicho que no las tomaran porque iban a desviar su corazón del Señor. Al final David también comete adulterio, ¿verdad? Porque se fija en una mujer casada. Habiendo tantas mujeres en el mundo, David vino a fijarse en una mujer que tenía compromiso. Y tuvo intimidad con ella. Y esa intimidad provocó que ella tuviera un embarazo. David quiso cubrir su falta, trayendo al marido y que el marido pasara una noche con ella, y no sucedió así. Los planes de David no tuvieron un buen final, por lo que él fue el actor intelectual de la muerte del esposo de esa mujer. Lo mandó a batalla al frente y ahí murió. Pero trajo consecuencias esas decisiones a su vida. 4 de sus hijos murieron, incluso el hijo de la mujer con la que cometió adulterio murió. Su primogénito también murió. Sus iniquidades llevaron a la condición de que el rey David estuviera pasando por esta situación. Cuando yo estaba leyendo este versículo de Salmos, hermanos, me acordé mucho de lo que me pasaba a mí. Una vez les compartí mi testimonio y las condiciones que yo estaba antes de conocer al Señor. Y me reflejaba totalmente en lo que estaba sucediendo David. Yo ya no tenía fuerzas, ya no tenía ganas de seguir adelante, ya no encontraba algo que me motivara a seguir adelante. Pero eran mis propios pecados, mi falta de sabiduría en las decisiones que tomé y el desconocimiento de Dios me llevaron a esa situación.
pero el amor de Dios cambió mi vida y doy gloria a Dios por lo que Él hizo en mi vida. Entonces, lo que la mujer encorvada también estaba pasando en su vida, esos 18 años que ella cargó esa enfermedad espiritual, fueron también producto de sus iniquidades. Tal vez fue una mujer que no fue sabia, que no supo edificar su casa. Tal vez no fue la ayuda idónea para su esposo. Nada de esto nos dice la palabra. Vamos a creer que eso era la condición por la que ella tenía esa enfermedad durante 18 años. Tal vez no supo educar a sus hijos. O fue una mujer que le gustaba llevar chisme de un lado a otro, y eso provocaba que a lo mejor el chisme no llegara conforme era, sino ya llegaba agregado. Y eso provocó que todos esos errores o iniquidades o pecados la tuvieran en esa condición. Hasta que Dios tuvo misericordia al verla y Jesús la sanó. Yo no sé cuál sea tu condición el día de hoy, hermano, ahí en tu casa. Tal vez es momento de que veas qué estás haciendo en tu vida. Y tal vez estés cometiendo pecado. Y esos pecados te estén llevando a andar encorvado, no recto delante del Señor. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Y tal vez tú te hayas arreglado el día de hoy, te bañaste, te arreglaste para estar en presencia del Señor. Pero déjame decirte, a pesar de que te veas muy bien, Dios no ve tu exterior, Dios está viendo tu corazón. Y el Espíritu de Dios nos convence de todo pecado. Vamos a continuar con la lectura, vamos a ir a Lucas 13:11 y dice la palabra del Señor. Hay algo que también llama la atención en esto. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura el día de reposo. 18 años. ¿Qué nos quiere decir la palabra acerca de 18 años, hermano? Vamos a ver en dónde aparece otra vez 18 años. Vamos a ir al libro de Jueces. Y recordemos que en el libro de Jueces, Dios levantaba jueces para juzgar a Israel. En este versículo que vamos a ver, que está en el capítulo 3, versículo 12, acababa de morir un juez que se llamaba Otoniel, y al morir él, el pueblo hizo lo siguiente. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Dios. Y Dios fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Dios. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Dice al principio, volvieron a hacer los hijos de Israel lo malo. Quiere decir que anteriormente ya lo habían hecho. ¿Qué era lo malo que hacía el pueblo de Israel para que Dios los haya entregado o Dios haya fortalecido a sus enemigos para que esos enemigos fueran, digamos, los que tuvieran el poder sobre ellos y a ellos los tuvieran como servidumbre, oprimiéndolos? Ellos se habían alejado de Dios. Ellos comenzaron a casarse con mujeres entre los pueblos, a adorar otros dioses, a adorar a los Baales y a Astarot, a servir a esos dioses. Y eso provocó que Dios los dejara solos, que se apartara del pueblo de Israel. Se habían olvidado de Dios. Y Dios los puso 18 años en servidumbre de esos pueblos. Hay otro ejemplo más en Jueces 10 del 7 al 8. Y aquí acababa de morir otro juez que se llamaba Yair. Y después de su muerte, dice la palabra que volvió el pueblo a hacer lo siguiente. Y encendió la ira de Dios contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amoreo, que está en Galaad. Nuevamente hicieron lo malo. Nuevamente volvieron a alejarse de Dios. Y eso provocó la ira de Dios.
y los dejó en manos de sus eternos enemigos, los filisteos, los cuales los oprimieron. Oprimieron es llevarlos hasta que ya no puedan, esclavizarlos al máximo, hasta quebrantarlos durante 18 años. Durante 18 años, hermanos. La prédica se llama 18 años, ¿verdad? 18 años a lo mejor que sin darse cuenta el pueblo de Israel, no, más bien dándose cuenta el pueblo de Israel que hicieron lo malo, estuvieron en esclavitud y Dios los abandonó. 18 años, hermanos. Quiero comentarte un poco qué significa o por qué ese nombre de esta prédica. Primeramente, los 18 representan algo. Primeramente, el 1 representa a Dios, a nuestro Señor, el lugar que Dios debe de tener en nuestras vidas. Recordemos que el mandamiento, el gran mandamiento que Jesús nos dijo que es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Lo primero en nuestras vidas debe de ser Dios. La primera palabra cuando despertamos es: gracias Dios por este día. Y la última: gracias Dios por dejarme terminar este día. Permíteme descansar y restablecer mis fuerzas. Lo primero y lo último, en todo lo que hagamos, lo primero debe de ser Dios. Yo te preguntaría, ¿qué sigue después del día 7? Tal vez tu respuesta me digas el día 8. Pero no, hermanos, lo que sigue después del día 7, que es el sábado, es nuevamente el primer día de la semana, el domingo. Y así sucesivamente, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y nuevamente sábado. Y se repite ese ciclo. El 8, que si te das cuenta tiene una figura, si la ponemos acostada, como el infinito, ¿verdad? Y el reino de nuestro Dios es infinito y es eterno. Pero el 8 significa algo nuevo. Y el día de hoy a lo mejor es un momento de decirle al Señor: haz algo nuevo en mi vida. Como lo hizo con la mujer. Tal vez es un momento en que nosotros clamemos al Señor que nos regale un nuevo comienzo. Tal vez te estás desviando del camino de Dios sin darte cuenta y te has alejado del Señor. Tal vez no estés haciendo pecados, digamos, maldiciones, mentiras, robos, hurtos, adultería. Tal vez no estés haciendo eso, hermano. Pero tal vez estás sin darte cuenta, alejándote del camino de Dios, tomando una curva en tu vida. ¿De qué un ejemplo podría ser? La mayoría de nosotros ya tenemos un dispositivo como este celular, ¿verdad? Y son una maravilla los celulares. Cuando los utilizas sabiamente, son una herramienta muy grande para nosotros. Pero también, si los ocupas erróneamente, te pueden alejar de la salvación. Si tú eres una persona que le dedica mucho tiempo al celular, a las redes sociales, y eso te estoy hablando si estás viendo cosas buenas, pero si le dedicas mucho tiempo en ver videos, tus redes sociales o lo que tú quieras, todo ese tiempo que le estás dedicando sin ningún equilibrio en tu vida, puede ser que sea tiempo que no le estás dedicando a buscar de Dios, a tener comunión con Dios. Y ese desliz que estás teniendo porque estás dándole preferencia a tus propios deseos, a tus concupiscencias por estar aquí en el celular o en una pantalla, en una computadora, te han alejado de Dios. Y puede haber consecuencias. Puede ser que estemos perdiendo la salvación. Lucas 13:13. Dios mostró misericordia para la mujer, ¿verdad? Dice: y puso las manos sobre ella, y ella enderezó luego y glorificaba a Dios. Glorificaba a Dios. Trajo misericordia a la vida de la mujer. Se compadeció de ella. Te mencionaba que yo vivía encorvado, pero gracias a su amor de Dios y a su misericordia, Dios cambió mi vida.
Y tal vez el día de hoy Dios quiera cambiar también tu vida, hermano. Pero debemos hacer un análisis en nuestra vida. Tal vez es necesario arrepentirnos de la conducta que llevamos, de esos pecados que estamos cometiendo, de ese alejamiento, distanciamiento de Dios. Es un momento de reflexión, es un momento donde sinceramente haya un arrepentimiento en tu vida delante de Dios. Porque cuando lo hagas, hermano, Dios traerá bendiciones a tu vida. En el libro de Proverbios, capítulo 3, del 5 al 17, del 5 al 7, perdón, hermanos, dice la palabra del Señor lo siguiente: fíate de Dios de todo tu corazón. No una parte, ¿verdad? Dice, fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propio conocimiento. Fíate del Señor de todo corazón, en todo lo que hagas, porque Él es nuestro sustento en todo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida, aquí hay una promesa donde Él enderezará nuestras veredas, enderezará ese camino por el cual nos hemos desviado sin darnos cuenta. Tal vez nos resbalamos como Lot, el sobrino de Abraham, que él escogió el camino de la llanura. Y yo creo que cada que ponía o crecía, digamos, el pueblo de Lot, ellos levantaban una casa, una tienda. Y luego crecía más y levantaban otra tienda y otra tienda y otra tienda. Y cuando menos sintieron, ya estaban en medio de Sodoma y Gomorra. Se desviaron del camino y estaban en la ciudad del pecado, sin darse cuenta. Tal vez nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos desviado del camino de Dios y nos hemos alejado de Él. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. No seas sabio en tu propia inteligencia, en tu propio conocimiento, en tu propia sabiduría, porque la sabiduría de Dios es más grande en nuestras vidas. Y el Señor conoce lo que es bueno para nosotros. Los planes de Dios son de bendición y no de maldición en nuestras vidas, pero debemos reconocerlo en todo. Te decía al principio de la prédica que tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Tiempos de cambio vienen en nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos la decisión correcta, cuando ponemos y reconocemos a Dios en nuestras vidas, en lo primero, en cada parte de todo lo que hagamos, el Señor tiene una promesa para nosotros, aparte de enderezar nuestro camino, de enderezar esa inclinación que hay en nuestra vida y hacernos que caminemos rectamente. Así como lo hizo con la mujer, cuando enderezó y la perdonó de esas iniquidades, de esos pecados, y la sanó. Y esta promesa hay en el Señor cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida, cuando nosotros caminamos en santidad, en obediencia, en justicia, amor y misericordia. El Señor nos dice esto en Proverbios, en el siguiente versículo, en el 8 dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si me ayudas con la siguiente imagen, hermano. Ahí vemos al final, dice, porque será medicina a tu cuerpo, será un medicamento cuando nosotros andamos conforme a la palabra del Señor en obediencia. Será una medicina que sanará nuestra alma, una medicina que nos ayudará a vivir tranquilamente, a vivir en bendición y no en maldición. Cuando tú haces la palabra del Señor y la pones por obra en tu vida, el Señor te dice: yo soy tu medicina, yo soy el que te salva, en mí vas a encontrar la salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida.
Y nadie va al Padre si no es a través de nuestro Señor. Y dice al final, y refrigerio para tus huesos. Él es un descanso para nuestro organismo, para nuestra vida, para tener paz y tranquilidad. Cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida, en nuestros caminos, aquellos jóvenes que están tomando decisiones y nosotros ya de adultos que tomamos decisiones, que todas las decisiones que hagamos, primero pongamos a Dios e involucremos a Dios en esas decisiones. Y el Señor hará su voluntad conforme al plan que tengamos para nosotros. Pero es una decisión de nosotros que tome Dios el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Lucas 13:13. Vamos a cerrar ya esta prédica, hermanos. Lucas 13:13 dice, y puso las manos sobre ella, y ella enderezó luego y glorificaba a Dios. Agradecida por esa oportunidad que Dios le dio de restablecer su vida. Hechos 13:19, cerramos con este versículo y dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, arrepentidos y convertidos. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a hacer una oración con respecto a lo que el Señor nos ha dado. Como te decía, es un momento en el que debemos de ver nuestra vida y la condición que estamos cada uno de nosotros. Como te decía, Dios no ve tu exterior, Dios sabe lo que hay en tu corazón y por lo que estás pasando y lo que estás haciendo. Así es que yo te pido que allá en tu casa hagas esta oración y seas sincero con Dios este día. Dile al Señor, Padre poderoso, te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra que me has regalado el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella hablas a mi corazón y hablas a mi vida. Gracias, Señor, por todo lo que me enseñas, Señor, porque hay cosas que tengo que corregir. Hoy me arrepiento, Padre, delante de ti, porque reconozco que a lo mejor me he alejado de tu presencia, por seguir a lo mejor mis concupiscencias, mis deseos, lo que yo deseo ser que trae placer a mi vida. Sin darme cuenta, Padre, me he estado alejando de ti, Padre, y me estoy alejando cada vez más. Y hoy clamo a ti, Señor, que me perdones, Padre, que me des un nuevo comienzo, Padre, que me regales un nuevo comienzo, que regreses mi vida a tus caminos, Señor. Hace mucho te recibí en mi corazón, Señor, y tú perdonaste en ese momento mis iniquidades, Señor. Tal vez he vuelto a pecar, Señor, y lo reconozco y me arrepiento delante de ti, Señor, de todas esas faltas que he cometido, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, como algún día pidió tu pueblo y clamó, Señor, pidiendo que los perdonara, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, y te pido, Señor, que hagas algo, que me permitas un nuevo comienzo, Señor. Un nuevo comienzo en el que yo pueda caminar rectamente, Señor. Un nuevo comienzo en el que yo pueda vivir conforme a lo que tú me enseñas, viviendo en santidad, en obediencia, Señor, haciendo justicia en mi vida, Señor, alejado del pecado, viviendo en misericordia, importándome lo que pasa alrededor de mi sociedad, en mi familia, con mis hijos, con mi iglesia, Señor. Yo te pido que nos regales un nuevo comienzo. Te doy gracias, poderoso Señor, por lo que haces en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos y también ponemos las necesidades de cada persona que el día de hoy escuchó esta prédica, Señor. Bendice sus familias, Señor. Yo te lo pido, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano.